Gracias por permanecer en sintonía. Nosotros en esta parte del noticiero, en la entrevista, tenemos con nosotros al economista Luis Crespo. Señor Luis, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Señor Luis, quisiera empezar conversando sobre el tema de la inflación. Ya se dieron números para el mes pasado y esta se mantiene en comparación a otros meses, ¿no? Sí, vimos el informe del Banco Central sobre el cierre inflacionario, pudiéramos decir, del primer semestre del año y presenta con retraso las cifras del mes de junio y del mes de julio. Vemos allí un repunte con respecto al primer trimestre del año, fundamentalmente con la cifra relacionada al mes de marzo y abril. Sin embargo, bueno, el mismo demuestra que nos mantenemos en un país con incertidumbre sobre el comportamiento de los precios y la tendencia de los mismos al alza. Hay una cifra o hay un indicador del informe del Banco Central donde deja expreso lo siguiente. Uno, la acumulada del 2023 está superando el 100% y la anualizada en 398. Si tú cruzas esa información con otras instancias, sobre todo, por ejemplo, la información del Observatorio Venezolano de Finanzas, tú ves que en promedio entonces la inflación en nuestro país roza o supera el 400%, o estamos hablando de una inflación anualizada o acumulada 2023 que supera el 100%. ¿Qué significa En esto? definitiva, significa una inflación muy alta, significa que de manera constante y persistente los precios tienden al alza y bueno, dibuja la inestabilidad de precios que ocurre en la economía venezolana y la incertidumbre que tiene esto sobre los consumidores. Hoy los trabajadores, sobre todo el sector público, tienen 514 días sin aumento de salario. No me refiero al aumento que han tenido sobre algunos bonos, pero sus salarios, que es la base de cálculo de prestaciones sociales, vacaciones y prestaciones sociales, está prácticamente congelada desde el 15 de marzo del 2022. En ese periodo observamos que la inflación ha mantenido al alza, igual que la tendencia del tipo de cambio. Estamos en una economía entonces donde existe incertidumbre en dos variables que son fundamentales, inflación y tipo de cambio, y que ambos tienden al alza y que ambos han demostrado que tienen una correlación, sobre todo en los dos últimos meses. En el mes de julio observamos un aumento del tipo de cambio o una devaluación del bolívar de un 7.2 aproximadamente, y bueno, cuando tú ves el comportamiento de la inflación, ves que existe allí una relación muy estrecha entre las variaciones del tipo de cambio y su incidencia en la inflación en el país. Ahora, señor Luis, hemos visto que aparte de la inflación en bolívares, ¿no?, la devaluación, la depreciación de nuestra moneda nacional, también se está viendo en el tema del dólar. Cada vez el poder adquisitivo con el dólar va disminuyendo. Se podría hablar que Venezuela en estos momentos está teniendo una inflación en dólares, porque cada vez que vamos a comprar algo al mercado con la misma cantidad de dólares, no podemos llevarnos la misma cantidad de productos que llevamos antes. Los dólares rinden hoy menos en nuestro país. Recordemos aquel debate finales 2021 y el 2022, donde muchos economistas decíamos que no se podía hablar de inflación en dólares y era motivado que en ese momento todavía estamos en el umbral de la hiperinflación, pero ya 2022-2023 está presente el fenómeno de la inflación en dólares en Venezuela. Al menos el impacto de los niveles de inflación en el 2022 a nivel internacional los traía o se iban a ver reflejados en los productos que se traían del resto del mundo. Pero sí, es correcto en este momento hablar de inflación en dólares, la vemos a diario, vemos cómo de manera diaria rinden menos los dólares que pueden obtener los venezolanos por distintas fuentes, bien sea porque son remunerados en esa moneda o los que obtienen vía remesa. Pero en definitiva sí, hay un alza significativa en los niveles de precio en dólares que hace que, bueno, la situación desde el punto de vista del poder de consumo de quienes poseen esa moneda se vea limitado.
una de las variables que está actuando en este momento en los resultados económicos del país, vemos que hay la economía lamentablemente entró en un proceso recesivo en este primer semestre. Bueno, es la variable del deterioro del consumo o de la debilidad de la demanda interna que no permite mantener el ritmo de crecimiento de la economía que presentó durante 2021 y 2022, apalancado en el consumo de los venezolanos. ¿Cuáles son estos factores que impiden que la economía siga creciendo? Tenemos el IGTF, ¿no? que vino de alguna forma a ser un impuesto más y a encarecer algunos productos, lo denunciaba con industria en su momento. Entonces, ¿cuáles son estos factores que están en este momento haciendo que nuestra economía no se mantenga creciendo? Es importante verlo desde dos sectores. Desde el sector empresarial, bueno, en 2022 lo que tuvo que ver con ese nacimiento de nuevos impuestos, nueva forma de pecharlo y todo lo que ocurrió en esa área, el nacimiento del impuesto a las grandes transacciones, que desde un primer momento los gremios empresariales y los economistas advertimos sobre lo negativo de ese impuesto para todos los sectores, además de bueno, la voracidad de algunos impuestos municipales y esas realidades que se han dado en algunos estados o municipios en la búsqueda de mejorar ingresos, dado que por la vía del presupuesto nacional o por el situado nacional prácticamente están desaparecidos. Y el otro, entonces esa voracidad fiscal ha venido asfixiando a las empresas o limitando su dinámica. Y el otro, que es el fundamental, es la debilidad del poder de compra de los venezolanos, es la debilidad del consumo, que desde el último trimestre del 2022 ya se venía advirtiendo. ¿Cuánto ha caído el consumo? En el último trimestre del 2022 se venía advirtiendo a partir de que, uno, se ralentizó la economía final de 2022 y ya para este primer semestre se concretó la entrada en el proceso recesivo. No tengo la medida de la caída del consumo, por sectores se han dado registros. Si tú revisas la cifra de Consecomercio, ellos hablan, incluso dependiendo de la región, occidente, el centro o en las principales ciudades, entre 30 y 40%. Ha sido heterogéneo dependiendo de las características de cada Señor Luis, usted región. mencionó una palabra, hiperinflación, que creo que causa mucho temor al bolsillo de los venezolanos. En la próxima parte conversamos si es posible un escenario de nuevo de hiperinflación en Venezuela, donde estuvimos muy cerca en el primer semestre del año. Vamos a una pausa y regresamos con el señor Luis Crespo, quien es economista. Gracias por permanecer allí. Nosotros continuamos hablando con Luis Crespo, quien es economista. Y en la parte anterior le mencionaba el tema de la hiperinflación, que causa de alguna forma temor a los bolsillos de los venezolanos por lo que hemos vivido en años anteriores. ¿Está Venezuela cerca de llegar de nuevo a este fenómeno inflacionario? Sí, tenemos un trauma con esa palabra, y bueno, porque estuvimos 4 años inmersos dentro de ese fenómeno agresivo que destruye todo a su paso. No estamos cerca del fenómeno en este momento. El temor que ocurrió fue que las cifras de noviembre, diciembre y enero estuvieron en magnitudes que presentaban el fenómeno cerca, e incluso se utilizó esta palabra, la hiperinflación está en la esquina. Pero luego, en el transcurso del año, la inflación ha vuelto a valores que la alejan de la posibilidad de que ella esté presente en este 2023. Lo que sí va a ocurrir es que vamos a transitar por una inflación muy alta. Y el sacrificio de eso, bueno, ha sido, dentro de una de las variables, es el tema de la remuneración de los trabajadores del sector público. Insisto, hoy son 514 días sin aumento del salario mínimo en Venezuela, y aunque él no marca nada, él tiene incidencia sirve como referencia para las tablas salariales de los maestros, de los profesores, de los médicos y de los enfermeros de este país. Ahora, señor Luis, estamos hablando de inflación, estamos hablando de una inflación muy alta, ¿no? De hecho, leía que Venezuela y luego está Argentina con su fenómeno también inflacionario. Pero ¿cómo hace un venezolano para refugiarse? Si antes teníamos como opción el dólar para pues, mantener ahorros en moneda dura, ¿cómo se hace hoy para poder resguardarse de esta inflación tan alta? Mira, para tú poder tener un nivel de poder de compra en Venezuela, tienes que generar ingresos en moneda dura,
El dólar sigue siendo una moneda que tiene esas características. Lamentablemente, nuestra moneda está destruida, producto de lo que describíamos anteriormente, ese largo proceso de hiperinflación, y tienes que buscar mecanismos de generar ingresos que puedan compensar el aumento constante y persistente de los niveles de precio en la economía. En definitiva, la generación de ingresos de moneda dura, ajustar tu planificación financiera, ajustar tu conducta sobre los costos diarios en los cuales tú incurres. Tienes que definir claramente tu papel como individuo o como empresa. Si tú tienes una empresa en esta coyuntura, tú tienes que estar constantemente con una planificación estratégica que te permite revisar tus precios, tus costos, tu mercadeo, la relación con tus clientes, tu atención al Y en el cliente hogar, y tu ¿cómo hacemos para distribución. ahorrar, para resguardarnos? En la posibilidad de ahorro en bolívares es inexistente. Tienes que generar ingresos en moneda dura y que compense la velocidad de aumento de los precios en la economía venezolana. Ahora, señor Luis, el tipo de cambio, hemos visto que ha venido en alza, ¿no? Sube el paralelo, inmediatamente sube el oficial del Banco Central de Venezuela. Quisiera saber si ustedes tienen previsiones, cómo cerraría el tipo de cambio para este año. Me gustaría describir inicialmente qué está ocurriendo o qué está desarrollando el gobierno como política cambiaria, más allá de definir una cifra y hacer proyecciones que en algunos momentos generan muchas angustias. Pero el tipo de cambio, la estabilidad del mismo depende de la actuación del Banco Central, que interviene semanalmente y dependiendo de su músculo financiero incide en ese precio del tipo de cambio. Yo soy de los economistas que habla de que estas depreciaciones o devaluaciones del tipo de cambio están planificadas y dependen de esa cantidad de de dólares que inyecta el Banco Central. Tú ves que semanalmente anuncian 100.000 dólares, 150.000, 80.000, 20.000. Dependiendo de ese músculo financiero, incide en el precio del bolívar con respecto al dólar. Entonces, lo que sí observamos es que de manera constante y persistente está el aumento del tipo de cambio. Vemos en el mes de julio superó el 7%, hubo días donde varió en 0,37%. En definitiva, ¿qué quiero decirte? Que es una constante. Si esa conducta ocurre el resto del año, pudiéramos estar viendo un tipo de cambio que puede estar superando fácilmente los 60 bolívares. Ahora, le cambio la pregunta entonces. ¿El Banco Central de Venezuela tiene la capacidad, ese músculo al que usted se refiere, para intervenir la economía hasta finales de año y mantener un equilibrio, una contención? No en la economía, dependiendo de su capacidad financiera, que es muy limitada. Si vemos las reservas del país que están en su mínimo histórico, dependiendo de esa capacidad, interviene semanalmente ofertando dólares. Su intervención está limitada fundamentalmente al mercado cambiario, tratando de inyectar dólares de manera semanal y calmar ese nerviosismo. Pero ahora Chevron también está actuando en el mismo mercado y es lo que ha permitido que la velocidad de aumento del tipo de cambio no sea en magnitudes superiores. Recordemos 2022, dos micropánicos que ocurrieron exactamente hace un año, agosto de 2022, y finales de noviembre, inicio de diciembre 2022, donde el tipo de cambio se disparó de manera significativa y el Banco Central no actuó en esos días. Son elementos entonces que nos permiten demostrar que la actuación del Banco Central es la que está incidiendo fundamentalmente en el comportamiento de ese tipo de cambio oficial, y es a partir de la posibilidad que tenga de inyectar dólares en el mercado. Señor Luis, hablábamos del tema impositivo sobre todos los impuestos que se ubicaban desde las alcaldías, de los gobiernos locales hasta el gobierno nacional. Ya está en Gaceta Oficial la ley de armonización fiscal. ¿Cuál es su percepción? ¿Esta ley viene a mejorar, a impulsar quizá un poco el crecimiento económico del país? Esa ley viene a calmar el nerviosismo que existía en el sector empresarial, fundamentalmente por la anarquía que se venía observando en muchos municipios y en algunas regiones sobre los tributos que se estaban estableciendo, definiendo, y la magnitud de los mismos. En esta ley, por ejemplo, bueno, se establece la tasa de tributación en un mínimo y un máximo para la actividad económica.
se trata de coordinar en términos de procedimientos administrativos que se puedan definir en cada región. Pero en definitiva es el resultado de, de las necesidades que tenían las regiones de poder obtener ingresos para poder garantizar los servicios públicos. Esto va a afectar a las alcaldías, brevemente, que tenemos que despedir, o gobernaciones. Ellos han sido afectados por el tema de la ley de presupuesto. El situado constitucional no venía llegando a las regiones y fue lo que motivó la necesidad de crear fuentes de tributación en los municipios. Viene a resolver un tema de nerviosismo en el sector empresarial y tratar de no afectar a las alcaldías y las gobernaciones que por la vía de la creación de nuevas formas de tributación lograron tener ingresos que no tienen por la vía de la ley de presupuesto. Bien, bueno, señor Luis, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por su tiempo, gracias a ustedes por estar en sintonía. Conversábamos con el economista Luis Crespo. Ahora los dejamos con nuestra sección de entretenimiento con lo actual. A la vuelta.